Sí, bueno, quiero incluso leer la presentación formal que nos presentó nuestro colega y querido amigo, el profesor León Hernández. Dice así, pues con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Libertad de Expresión, el Centro de Profe. Investigación de la Comunicación, ¿se escucha? Sí, vamos a dar un chance. Juan, ¿ya comenzamos? Sí, ya está la grabación y estoy terminando de gestionar la conexión afuera. Perfecto. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta jornada. Comencemos con el doctor Gustavo Hernández, quien va a darle la bienvenida al público presente y a los panelistas. Doctor Gustavo Hernández, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor León. Que estaba diciendo que, bueno, que este evento se enmarca en el Día Mundial de la Libertad de Expresión y que el Centro de Investigación de la Comunicación y la Organización Civil Media Análisis han organizado un ciclo de conferencias y hoy presentamos el conversatorio Libertad de Prensa en Venezuela con la participación de los periodistas Luisa Torrealba, Marcelino Bisbal y Andrés Cañizales. Bueno, Luisa Torrealba ya sabemos que es profesora del Instituto de Investigación de la Comunicación, es coordinadora del área de políticas públicas y comunicación política del Instituto de Investigación de la Comunicación. En el caso de Marcelino, conocido por todos, que se está incorporando a la reunión, es el director de la revista Comunicación, referente importante dentro de los estudios en comunicación en Venezuela, sobre todo lo que concierne a políticas públicas de comunicación y consumo cultural, y nuestro colega y querido Andrés Cañizales, bueno, pues también por todo conocido, sigue esa línea de investigación, comunicación política y políticas públicas, y tiene una amplia obra desarrollada sobre este tema. Me siento honrado como director del Centro de Investigación de la Comunicación que sea el SIC, pues, a través de la figura de nuestro querido colega, el profesor León Hernández, que esté desarrollando esta iniciativa dentro de la línea de investigación que está desarrollando, que apunta hacia el área de comunicación para el desarrollo y sociedad del conocimiento y que coordina el profesor León Hernández. Y este es un ciclo de conversatorio, de un encuentro académico para reflexionar sobre la libertad de expresión en Venezuela y sobre los impactos, pues, de los gobiernos autoritarios y no autoritarios en torno a la libertad de expresión. Siendo así, sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Andrés Cañizales. Hermano. Hola, buen día. Muchísimas gracias, Gustavo. También agradezco a León, pues, por esta iniciativa de reunirnos en un día como hoy, donde pues en muchos lugares del mundo también se están celebrando eventos de esta naturaleza para conversar sobre los desafíos, las problemáticas que acompañan a la libertad de expresión. Saludo a Luisa, a Marcelino, un gusto estar con ustedes, también León, Gustavo. De verdad que muy complacido de poder estar en este panel de lujo realmente el día de hoy. Le había adelantado a León, y se los comento a todos ya, pues que debo atender otro evento que también se ha cruzado el día de hoy y pues lamentablemente en algunos minutos después de que intervenga me voy a tener que retirar. Voy a referirme en mi exposición fundamentalmente al tema de la desaparición de la prensa escrita en Venezuela, tomando como referencia algunos de los datos que ha proporcionado recientemente el Instituto Prensa y Sociedad, que acaba de hacer un excelente documento que retrata, pues refleja la problemática que se está viviendo en Venezuela con la desaparición de la prensa escrita. Venezuela ha sido un país que se ha quedado sin periódicos. La prensa escrita en Venezuela simboliza de forma muy clara lo que es una decisión oficial de dejar al país sin información. Esto no ha sido un accidente.
ni tampoco puede justificarse por la falta de dólares. Ha sido una decisión política acabar con los periódicos venezolanos. Como les comentaba, pues un reciente informe, un reciente trabajo que ha hecho el Instituto Prensa y Sociedad retrata lo que podemos calificar sin duda alguna de una mortandad. No cabe llamarlo de otra manera. A partir del año 2009 comienza a registrarse, según el reporte del IPIS, la desaparición de periódicos en Venezuela. Pero será a partir del año 2013 cuando esto se convierte en una verdadera política de Estado. Basta ver las cifras. Entre el año 2009 y el año 2013 desaparecieron 6 periódicos, solamente 6. Entre el año 2013 y este año han desaparecido 104 periódicos en Venezuela. Y el año 2013 resulta ser un año, una suerte de punto de inflexión. Es el año en el cual se crea el complejo editorial Alfredo Maneiro. A partir de la creación de esta entidad del Estado, comienza esta masiva desaparición de periódicos. En este momento, de esos 104 periódicos que desaparecieron en su versión impresa, de esos 104, apenas 50 permanecen con páginas web activas. Y hay otros 3 que solamente informan por redes sociales, ni siquiera tienen una página web. Sería motivo de otra reflexión debatir sobre cómo el chavismo en estos años ha logrado apropiarse y podríamos decir incluso ha mancillado los nombres de figuras icónicas de la izquierda venezolana que ya habían fallecido previamente a la llegada de Hugo Chávez al poder. Es el caso de Alfredo Maneiro. Podría ser catalogado incluso de una burla que un ente oficial como este complejo editorial, desde donde se ha ejecutado una política de censura, lleve justamente el nombre de Maneiro, un hombre que en vida se caracterizó por ser amigo del debate abierto y plural, por su capacidad que tuvo Maneiro de revisar y cuestionar públicamente su propia ideología y convicciones. Nada más lejos de un nombre vinculado a la censura que el nombre de Maneiro. Así que el gobierno toma este nombre que es icónico de la izquierda y pasa a llamarlo, Alfredo Maneiro, pasa a llamar de esa forma a un centro que se caracteriza precisamente por la censura. Venezuela vive una etapa de política de hegemonía y control de las comunicaciones. Esto ya lo había reseñado Marcelino en un libro plural donde también tuvimos la oportunidad de participar, un libro que se publicó en el año, si mal no recuerdo, 2009 o 2010, y una etapa que estamos viviendo ahora, una nueva etapa, una suerte de vuelta de tuerca en esta política, tiene que ver con la era de la desinformación. Los periódicos que han desaparecido por esta decisión política en el marco de la censura oficial, hoy dejan a millones de venezolanos, han dejado a millones de venezolanos sin prensa escrita, sin tener la posibilidad de contrastar en otra fuente, en otra plataforma, lo que dice el discurso oficial. Este efecto se refleja cada día en Venezuela, este efecto de la desinformación. Estamos ante una ciudadanía que se quedó sin periódicos. Los periódicos, debemos recordar, históricamente cumplieron la función social de organizar y contar los acontecimientos. Muchísimos venezolanos no tienen hoy en Venezuela ni internet ni televisión por cable, con lo cual están a merced de la narrativa oficial. Esta narrativa domina ampliamente el espectro de radio y televisión abierta en Venezuela. Tenemos, según el reporte del IPIS, situaciones donde hay 10 estados del país donde no sobrevive ningún medio. Son 10 estados donde no hay ningún periódico, ningún medio escrito, no hay ningún periódico.
Estos estados son Amazonas, Apure, Cojedes, del Tamacuro, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia. Allí desaparecieron por completo los medios impresos. Un total de 45 periódicos cerraron en estos estados de Venezuela. En el resto del país subsisten ediciones limitadas de periódicos. Limitadas bien porque ya no circulan todos los días o bien porque las ediciones son de escasas páginas. Son periódicos sombra de lo que una vez fueron antes de que el Estado venezolano monopolizara la importación del papel para imprimir los periódicos y otros insumos a través de la ya mencionada Corporación Maneiro. De acuerdo con los registros que se llevan en el país y que ha estado llevando diligentemente el Instituto Prensa y Sociedad, en este mes de abril apenas había en circulación, este mes de abril pasado, apenas había en circulación en Venezuela 20 periódicos en 14 estados. Estos estados donde todavía subsiste algún periódico son Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Táchira, Vargas, Caracas. Pongo el caso de Lara, el único periódico que subsiste aquí en el estado se llama La Prensa de Lara, que en otro momento fue un sólido periódico popular. Hoy en día, cuando uno accede a las versiones de este periódico que circula apenas 3 días a la semana, es una cosa delgada de escasas 8, en a lo mejor de los casos 16 páginas, sin tener, digamos, ni el peso ni el impacto que tuvo en el pasado. Los periódicos que subsisten, podríamos decir que tienen hoy en Venezuela un carácter simbólico por las limitaciones ya señaladas. Hay un total de 60 periódicos que sencillamente desaparecieron del todo, dejaron de circular, dejaron de tener páginas web, quedaron congelados en el tiempo, tales como, y acá se pone el ejemplo de el semanario Quinto Día en Caracas, La Región, Diario de Sucre, Diario Siglo XXI, Visión Apureña, Diario ABC, Notillanos. Hay una cantidad de nombres que quedaron ya en la historia del periodismo, que ya por decisiones gubernamentales al monopolizar la importación del papel y de otros insumos para imprimir, sencillamente esos medios desaparecieron. Nada de esto son buenas noticias, al contrario, es una muy mala noticia, no solo para el periodismo, en realidad es una muy mala noticia para la ciudadanía. Un país sin periódicos, sin prensa independiente, será presa fácil, será víctima de la desinformación. Y esto no es un aforismo, no es un refrán, no es un dicho, es lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. De verdad que el panorama es tal cual como lo describe el profesor. El deterioro prolongado y sostenido ha sido fuerte. De inmediato, y para dar chance a que haya una sesión amplia de preguntas y respuestas, al final de la intervención del profesor Massimo Bisbal, le demos el pase a la profesora Luisa Torrialba Mesa, investigadora de NININCO, profesora de pregrado y posgrado de la UCB y periodista, por supuesto, quien también ha tenido una amplia experiencia en la investigación sobre libertad de expresión en el país. Adelante, profesora. Muy buenos días, León, muy buenos días, amigos. Muy honrada y agradecida al Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica y con Medianálisis por esta oportunidad de reflexionar sobre la libertad de expresión, que coincide con el 11º aniversario de Medianálisis, a quien extiendo mi calurosa felicitación. Este año, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la UNESCO ha designado como lema la información como bien común. Y este nombre coincide plenamente con el tema central que quiero compartir con ustedes hoy. Y es que la información salva vidas. Y la ausencia de información puede coadyuvar o puede ocasionar la violación de derechos humanos o la pérdida de vida. Y
quisiera centrar la situación que estamos viviendo en este momento en el mundo con la pandemia COVID-19. Hemos observado que en una situación tan crítica, en una situación donde se están perdiendo vidas, en una situación donde hay una escasez severa de medicinas, de insumos, de los hospitales y centros médicos no se dan abasto para atender, para dar asistencia médica a todas las personas que están padeciendo por el virus, hay una gran desinformación. El gobierno de Nicolás Maduro se ha tomado la atribución exclusiva de ser quienes den la única información posible sobre el comportamiento del virus, sobre la cantidad de personas que han contraído la enfermedad, que han perdido la vida. Sin embargo, esta información que se da diariamente, en primer lugar, es ofrecida por voceros no calificados. No son exactamente los responsables en estos ministerios de salud los que están dando la información. No es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que fue la primera institución habilitada para realizar las pruebas para detectar el COVID-19 quien da la información, sino que son actores políticos del alto gobierno que no tienen necesaria formación, experiencia y la experticia en el área de epidemia. Esto es muy grave, sobre todo si contrastamos, si revisamos la situación que se está presentando en nuestro día, si revisamos lo que está ocurriendo en nuestros círculos familiares, entre nuestros círculos de amigos, la cantidad de personas que están contrayendo la enfermedad, la cantidad de personas que están falleciendo a diario, no coinciden con el número que se está dando de forma unilateral por parte de los voceros de la gestión de Nicolás Maduro. Acá quisiera recordar lo que ocurrió en Venezuela el año 2 cuando llegó cuando hubo la epidemia del virus H1N1. En ese momento el abordaje de la información distinto, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, quien era que llevaba las estadísticas permanentemente, actualizaba en su página web la información a nivel nacional sobre el número de personas afectadas, sobre el número de personas por región y sobre el número de personas por día. Y esto es vital. Cuando hablo de que la información salva vidas, el poder tener estadísticas correctas, el poder tener política de difusión, de divulgación de información científica para que los ciudadanos puedan tomar las medidas adecuadas de prevención, puede ser vital, puede marcar la diferencia entre salvar vidas o no. En este momento estamos viviendo una situación más delicada que tiene que ver con el plan de vacunación. Venezuela ha aparecido la opacidad en relación con lo que va a ser el plan o con lo que ha sido la gestión de vacunas que han llegado al país. La gestión de Nicolás Maduro insiste en que debido a las sanciones que se han aplicado a Venezuela, recursos para la compra de las vacunas, no ha habido claridad sobre el manejo, sobre la conversación que ha habido sobre el mecanismo para hacer llegar las vacunas a Venezuela, y ya estamos en el mes de mayo, han llegado las vacunas del mecanismo COVAX. No sabemos qué está pasando, no conocemos un plan nacional de vacunación, no se han vacunado, por ejemplo, a las personas del sector de educación, no se han vacunado a las personas de la tercera edad, jubilados, y más aún es la opacidad que ha habido en general en Nicolás Maduro de los recursos. Vemos que en contraste con la información que se ha dado en relación con el mecanismo COVAX y las vacunas, que se ha dicho que no hay dinero para que se han aplicado, resulta que vemos una gran inversión en los mecanismos de defensa, de propaganda, para defender la causa de Alex Saad, un empresario de origen colombiano vinculado a la gestión del gobierno de Nicolás Maduro y que gracias al trabajo independiente, autónomo de periodistas, de medios de comunicación, el portal armando.info ha sido vital en la develación de las irregularidades y la corrupción en torno a Alex Saad. Hemos sabido no solo de corrupción, sino de la importación en sobreprecios de alimentos para el programa CLAD, de alimentos que no reúnen las condiciones nutricionales. Ha sido probado científicamente del Instituto de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, estudios sobre la leche que se estaba trayendo, que no tenía los requisitos mínimos nutricionales que requiere un ser humano. Yo quiero recordar en este momento una frase de la opinión consultiva
585 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice: son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Los medios de comunicación efectivamente juegan un rol muy importante. Y para continuar con mi tema central de que la información salida, hemos visto cómo hace un par de días el Ministerio Público liderado por Tarek William Saab ha admitido que en el caso de Fernando Albán, Juan Pablo Pérez y Rafael Acosta, y la muerte se produjo violencia por miembros de seguridad del Estado. En este caso, tuvieron que admitir mucho tiempo después lo que ya conocíamos los ciudadanos, gracias al empeño, al empuje de los medios de comunicación social, de los periodistas y de defensores de derechos humanos que documentaron, que investigaron, que hicieron un seguimiento exhaustivo, incluso poniendo en riesgo su vida. De otra manera, si no hubiera sido por ese trabajo de los defensores de derechos humanos y de periodistas, no supimos lo que realmente ocurrió y no hubieran tenido que emitir lo que ocurrió tras la contencia del informe que ha presentado la Misión Internacional de Determinación de Hechos para Venezuela. Otro hecho que se está presentando desde hace más de un mes es la situación de conflicto armado que se está registrando en el estado Apure, en el Alto Apure, donde ha identificado la presencia de grupos irregulares provenientes de Colombia. En este caso ha habido mucha opacidad. En este caso no ha habido una acción clara por parte de la gestión de Nicolás Maduro sobre las causas, sobre cómo se originó esta situación, cómo se permitió que estos grupos irregulares entraran y tuvieran tanta actividad, que estuvieran tan activamente en territorio venezolano. Y la consecuencia es el conflicto armado que se está presentando desde hace más de un mes, donde las grandes víctimas son los ciudadanos, la población civil. Aproximadamente 6.000 personas, 6.000 ciudadanos venezolanos han tenido que huir, han tenido que salir, ir hacia el territorio colombiano para resguardar su vida, su integridad. Y la respuesta por parte de las autoridades ha sido la detención de defensores de derechos humanos o la detención de equipos periodísticos que intentaban documentar lo que allí estaba pasando. Vemos nuevamente en este caso un ejemplo de cómo es vital la información para conocer lo que está ocurriendo y para poder garantizar, para poder preservar la vida de las personas. Vemos lo que se está registrando acá en Caracas, en la zona suroeste, donde grupos armados que actúan al margen de la ley prácticamente han establecido el control y el dominio de un territorio en la cuota 905. Y no tenemos información cómo llegaron estas armas a estas personas, cómo estas personas están diariamente actuando con armas de guerra, con armas largas. ¿De dónde provienen estas armas? Si el uso de estas armas está en las autoridades militares o policiales. ¿Por qué ha habido tanta ineficiencia, tan poca contundencia por parte del gobierno a atender esta situación? Este tipo de situaciones tan graves que ponen en riesgo, que afectan la vida de los ciudadanos, develan o refuerzan la importancia de que existan medios de comunicación autónomos, independientes, que de manera libre, sin intimidación, sin coacción, puedan realizar el trabajo informativo. Y finalmente quiero hablarles ya, el profe Andrés hablaba sobre la situación de los medios impresos. En este caso quiero recordar y solidarizarme con el Día Nacional, sobre el que recientemente el Tribunal Supremo de Justicia ha aplicado una sentencia que implica el pago de una indemnización desproporcionada a favor de Diosdado Cabello, quien ha ocupado altos cargos tanto en el gobierno de Hugo Chávez como en el gobierno de Nicolás Maduro. Esta indemnización
se está calculando sobre la base de el petro, una moneda de la cual los expertos en el área de monedas digitales, de criptomonedas, han dicho que no, que no tiene una solvencia demostrada. Se está aplicando entonces esta multa que supera los 13 millones de dólares y se están conociendo todas las posibilidades que plantean las garantías para la libertad de expresión, como la posibilidad que tenía Diosdado Cabello en caso de sentirse afectado por la información publicada por el Diario Nacional, que generó la causa. Realmente fue una información replicada del diario ABC de España. Diosdado Cabello, por ejemplo, pudo ejercer su derecho constitucional a la réplica, consideraba que estaba siendo afectado por esta información publicada en el Diario Nacional. Sin embargo, él optó por otra vía. Él optó por la vía de forma indirecta, por la presión judicial y por la presión económica, en este caso por el pago de una indemnización, de apostar por el quiebre y apostar por el cierre de este medio de comunicación que ha sido vital, que ha sido fundamental para la democracia venezolana. Nos solidarizamos con el Nacional y confiamos en que van a poder superar esta situación, que va a ofrecer el derecho a la libertad de expresión y que va a prevalecer la importancia que este medio de comunicación y que todos los medios de comunicación social tienen para la democracia. Gracias. Muchísimas gracias, profesora, que de verdad está sorteando severos problemas de conectividad, pero sin embargo pudimos escuchar atentamente su excelente disertación y de inmediato presentamos al profesor Marcelino Bisbal, fundador de la revista Comunicación, exdirector de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, director actual de AB Ediciones en la Universidad Católica Andrés Bello, que nos acompaña el día de hoy para hacer su intervención sobre este tema tan importante. Adelante, profesor. Gracias, León. En primer lugar, pues saludo a mi querida Luisa, muchos cariños, saludos también a mis grandes amigos. No es que Luisa no sea mi amigo, pero la saludo de manera distinta, con mucho cariño. Saludo también a mi querido Gustavo, a León y también a todo el equipo de Medianálisis que está haciendo posible este evento virtual, dadas las condiciones que estamos viviendo hoy en el planeta y particularmente ahora nosotros aquí en Venezuela. Como decía Luisa, hoy se celebra el Día Mundial de la Prensa, día que fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas por allá en el año 1993. Y como apuntaba también Luisa, pues evidentemente el tema de este año es la información como bien público, la información como un bien común. Mi presentación va a ser muy sencilla y va a intentar complementar algunas de las cosas que acaba de decir y de analizar realmente muy bien Luisa, y luego lo que había apuntado Andrés Cañizales. Decía que mi presentación va a tener dos partes. Una primera parte, quiero compartir con ustedes unas pequeñas láminas que preparamos en el día de ayer, a partir de las cuales se orienta luego mi intervención, que hemos titulado Asalto Inminente. Comparto la presentación. Déjenme ver. Bien, el título de esta presentación, que luego voy a complementar con un pequeño texto, lo hemos llamado Asalto Inminente o el acoso a las comunicaciones. Quiero recordar dos declaraciones muy importantes para entender cómo el tema de los medios de comunicación social o el tema de las comunicaciones ha sido tan importante para este proceso político que ya llevamos un poquito más de 22 años. Hay una primera declaración de quien era presidente en vida, Hugo Chávez Frías, por allá en el año 2001, con motivo de la celebración del Día del Periodista. El presidente apuntaba en ese entonces
he sostenido un complejo sistema de relaciones con los medios de comunicación social como parte de un choque histórico de fuerza. En aquel momento, poca atención le dimos a esta declaración y no entendíamos todavía hacia dónde se quería orientar el gobierno en el tema de las comunicaciones. Pero la cosa quedó muchísimo más clara cuando también en el año 2001, concretamente el 5 de octubre de ese año, el presidente, a propósito de algunas informaciones que habían salido en aquel momento, ya el presidente fue mucho más directo y mucho más claro. Dijo, los medios de comunicación son enemigos de la revolución. Es decir, que a partir de ese momento, los medios, las comunicaciones pasan a ser, ¿verdad?, pasan al otro lado de la acera y se empiezan a confrontar, o el gobierno empieza a confrontarlo. ¿Qué pasó? Sobre este tema se ha escrito ya muchísimo, es decir, uno siente que nos estamos repitiendo. Por ejemplo, quiero recordar algunos trabajos, algunas investigaciones que se hicieron en el momento en que ya la confrontación era frontal, diríamos de alguna manera. Un primer texto que se publica es en el año 2012 de nuestro querido amigo Andrés Cañizales de la editorial Alfa, que se titula Hugo Chávez, la presidencia mediática, donde Andrés nos hace todo un repaso sobre cómo Hugo Chávez Frías se convierte, a mi manera de ver, en un gran comunicador y en un gran manejador de medios de comunicación social y especialmente el mundo de la televisión. Al año siguiente me toca a mí coordinar a propósito de los 60 años que estaba cumpliendo la Universidad Católica Andrés Bello, y con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, hacemos un trabajo completo hasta donde se podía hacer en aquel momento, que titulamos Saldo en Rojo, y que lleva por subtítulo Comunicación y Cultura en la Era Bolivariana. Repito, allí hacemos un diagnóstico sobre cómo está el ecosistema comunicativo a ese momento y cómo ese ecosistema empieza a cambiar de manera muy significativa. Luego, en el año 2014, un texto que tuvo poca difusión, que lo publica la editorial Dabar, que se llama A callar que llegó la revolución, la imposición del monopolio comunicacional en Venezuela, de también otra gran alumna que tuvimos en la Universidad Central de Venezuela en su momento, Paola Bautista de Alemán. Un texto que de alguna manera repasa, ¿verdad?, lo que es el monopolio comunicacional que está empezándose a imponer desde el sector gubernamental. Ya años antes, quien había sido ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, ya había planteado la tesis de la hegemonía comunicacional. Andrés Izarra en ese momento dijo que un gobierno revolucionario, un gobierno de carácter socialista, tenía que ser hegemónico en todos los ámbitos de la esfera pública del país y que los medios de comunicación social no podían escapar a esa hegemonía. Luego, en el año 2015, yo publico un libro con la editorial de El Nacional, Libros del Nacional, que llamamos Autoritarismo Comunicacional, Dimensiones del Control, donde hacemos todo un repaso del concepto de autoritarismo y cómo ese autoritarismo desde el sector gubernamental se va implantando en el sistema de medios de comunicación social. Luego, en el año 2016, al año siguiente del anterior libro que les comentaba, hacemos todo un balance también desde la Universidad Católica Andrés Bello y la editorial AB Ediciones, un libro que se agotó inmediatamente. En menos de un año ese libro se agotó. ¿Quién lo compró? Vaya usted a saber, pero sí recuerdo que muchos invitados que venían del extranjero en el ámbito del periodismo y en el ámbito de la comunicación lo venían buscando. El libro se titula La comunicación bajo asedio, un balance de lo que fueron los 17 años del proceso político que estábamos viviendo y que seguimos viviendo hasta ese momento. Y luego, en el año 2016, Andrés Cañizales y León Hernández hacen todo un completo trabajo que titulan La pantalla censurada,
donde hacen un análisis de lo que significó el cierre de RCTV y lo que significó todo el conjunto de presiones que vivió Globovisión en su momento. Aparte de estos libros, hay muchas fundaciones y ONG que han venido diagnosticando el tema. Mencionemos las que más conocemos. Seguramente hay otras en el interior del país, pero estas son las que mayor promoción y las que mayor divulgación tienen en el ámbito de la libertad de expresión y en la libertad de comunicación. Está primero la ONG Espacio Público, que dirige nuestro querido amigo Carlos Correa, que tiene todo un equipo que día a día y una vez al año nos ofrecen, ¿verdad?, la situación del tema en el país. Luego está, ya lo mencionaba también Andrés Cañizales, la ONG Instituto Prensa y Sociedad, el capítulo Venezuela, que va repasando también desde otra perspectiva de espacio público el tema de la libertad de expresión. Espacio Público en los últimos años se ha venido orientando sobre el diagnóstico del Internet y su situación en el país y lo que ellos han llamado, ¿verdad?, fronteras de la desinformación en Venezuela. Luego está la anfitriona en el día de hoy, que es Medianálisis, que está cumpliendo 10 años, Comunicación para la Democracia, y Medianálisis pues viene trabajando en la región centro-occidental del país, y en estos años de la pandemia del COVID-19 se ha caracterizado por fundar un apéndice de Medianálisis, que es el Observatorio de las Fake News en Venezuela. Y en el día de hoy tenemos que mencionar también la presentación que va a hacer Espacio Público con su informe anual, que todavía pues no solamente lo vienen haciendo en el formato impreso, me consta, con muchísimo esfuerzo, pero también lo vamos a encontrar en el formato digital. Todos estos textos y todas estas fundaciones pues van dando cuenta de cómo se está manejando, cómo es el comportamiento de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación, del derecho a la información y la comunicación en nuestro país. Yo decía en estos días que no hay ningún otro país en América Latina, de verdad, no hay ningún otro país en América Latina que cuente con tanta jurisprudencia que regule de manera directa e indirecta el sector de las comunicaciones. Menciono solamente las más significativas. En primer lugar, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, reformada en el año 2010, que incluye el artículo 5, muy importante, que le da potestad casi total al presidente de la República para suspender transmisiones de las telecomunicaciones por razones, dicen ellos, de soberanía nacional. Luego está la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que se reformula en el año 2010 para incluir a los llamados medios electrónicos, es decir, léase Internet. Luego viene la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la LOMNA, con dos reformas, una en el año 2009 y otra en el año 2015, donde toca también el tema de los medios de comunicación social. Viene luego el Código Penal reformado en el año 2005, donde se incluyen las figuras de dos figuras jurídicas que hoy están anuladas en las más importantes constituciones del planeta, que son lo de la figura de la difamación y la injuria. Luego está la Ley Orgánica de Contraloría Social. Esta ley reproduce la llamada Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que se conoció como la Ley Sapo y que fue retirada inmediatamente al mes de su promulgación por presiones de la ciudadanía y sobre todo lideradas por fundaciones y ONG que he mencionado anteriormente. Y luego la más reciente, a propósito de los sucesos del año 2017, lo que se conoce como la Ley contra el Odio, que es la Ley Constitucional contra el Odio o por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. En conclusión, todo este marco normativo intimidatorio genera censura y autocensura. Otro dato importante que quisiera acotar, ya Jorge Rodríguez
el actual presidente de la inconstitucional Asamblea Nacional, seguido con declaraciones de su vicepresidenta Iris Valera y luego inmediatamente de la vicepresidenta de la República, la señora o señorita, vaya usted a saber, ese es un problema de ella, no me meto yo en esos intríngules. Delcy Rodríguez ya dijo que venían nuevos proyectos de ley. Jorge Rodríguez anunció en marzo, el 3 de marzo concretamente, que venían 35 proyectos de ley y entre ellos se menciona una nueva reforma a la ley de la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Se habla de una supuesta ley del ciberespacio, vaya usted a entender qué es lo que ellos van a querer referirse con eso de una ley del ciberespacio, y luego ya se viene mencionando con bastante fuerza un proyecto de ley que regule las redes sociales, aunque este tema ya había sido apuntado en su momento por la anterior fiscal general de la República, la constitucional. Evidentemente Luisa Ortega Díaz ya había dicho en su momento que había que regular el tema de las redes sociales. ¿Por qué hago mención de todo esto? Hago mención de todo esto porque el tema, de alguna manera, ya es reiterativo. A mí me resulta, como analista, como investigador, como docente, como muy reiterativo, y no hay nada nuevo que apuntar. Sin embargo, bueno, ahí está todas las referencias que les acabo de mencionar, pero bueno, siendo hoy el Día Mundial de la Prensa, pues algo tenemos que decir al respecto. Y el texto que he preparado lo he llamado Asalto Inminente o el acoso a las comunicaciones. Yo tengo la fama en el medio donde yo me muevo ahora, que es el medio editorial, el medio de las ediciones, de ser un optimista olímpico. Sin embargo, en este momento, parte de ese optimismo se ha venido decayendo, porque uno va sintiendo cómo el gobierno nacional ha ido ocupando espacios importantes, ya los últimos espacios importantes que quedaban de la vida pública, los ha ido copando de manera absoluta, frente a una ciudadanía que parece callada, se encuentra en una absoluta inercia, y uno entiende, producto de la desesperanza, todo lo que ocurrió en el año 2014, lo que sucedió en el año 2017, y tiene problemas acuciosos que resolver: el tema de la alimentación, el tema de la seguridad, el tema de la salud, y el tema de las comunicaciones, pues se queda en último lugar, no es como muy importante. Pero bueno, esa es la realidad que nos está tocando vivir, y esa es la realidad que tenemos que seguir analizando, reflexionando y diagnosticando. Digo en el texto que he preparado, llevamos ya en el terreno de las comunicaciones 22 años repitiendo la misma idea, el mismo leitmotiv. El planteamiento central ante la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información tiene que ver con la consideración de la democracia como sistema político que implica pluralidad, diversidad ideológica y amplio espacio de libertades, siempre que se respeten las leyes y las normas emanadas desde el Estado como ente que representa a la sociedad en su conjunto, sin distingos de raza, religión y creencias ideológicas. Desde esa formulación hemos venido repitiendo ante la opinión pública y el poder, sea este de la naturaleza que sea, que la libertad de comunicación, la libertad de expresión son connaturales a la propia democracia. Es decir, la democracia no puede ser una realidad tangible sin la existencia de medios de comunicación libres e independientes de cualquier forma de poder y especialmente de la autoridad gubernamental. Esos planteamientos los hemos venido esgrimiendo no solo desde nuestras cátedras universitarias, también a través de nuestros escritos, y cada vez que el gobierno o los gobiernos que nos hemos dado en el tiempo arremeten contra los medios y sus profesionales, limitando el derecho de los ciudadanos a recibir información precisa y veraz. Lo que hemos vivido en estos últimos años del actual proceso político es lo que el historiador Germán Carrera Damas ha llamado la demolición de la República. Es decir, el objetivo político sigue siendo acabar por todos los medios posibles, ya sean jurídicos o de fuerza, con la idea del ágora griega, porque la República es una forma de gobierno y el ágora es el foro público para dirimir e intercambiar ideas, pensamientos de manera libre y abierta. Aquí nace la democracia como forma de gobierno y de organización social.
que se visibiliza, entre otros elementos, por la mediación que establece la libertad de expresión y asociación. Especialistas en el tema de poder, política y democracia nos apuntan que la democracia se ha convertido en la idea y aparentemente la única idea capaz de garantizar el legítimo ejercicio del poder político. De ahí se desprende, y eso lo apuntaba muy bien Luisa, ahí lo apuntaba muy bien Luisa, de aquí se desprende que las instituciones mediáticas tienen un rol clave fundamental en el desarrollo de la democracia. Son los medios y sus profesionales los que hacen visibles las decisiones de gobierno para el beneficio de la ciudadanía y de la sociedad en general. O por el contrario, también pueden transparentar aquellas políticas que atentan contra la misma idea y realidad de democracia, contra la sociedad, el pluralismo y la diversidad. La única forma de hacer realidad esa al ciudadano información, distintos puntos de vista y por ende lo que se concibe como interacción mediática, pues en nuestros días el escenario privilegiado para el debate público es el de la comunicación mediática. Con razón, hoy se habla cada vez con más fuerza de una ciudadanía mediática. A lo largo de todos estos años, la libertad de expresión, la libertad de información, medios de comunicación, periodismo, periodistas, se han convertido en palabras claves para el discurso del régimen. Esas palabras, esos conceptos, como nos lo plantea el francés Edgar Morin, son más que ideas claves. Llegan a ser, por tanto, poseedoras de la realidad y se convierten en palabras hiperreales. Así se puede comprender cómo el proceso político que gobierna y somete al país se ha dado a la tarea de desmontar, de asaltar al sistema comunicativo que nos era conocido hasta 1999 e implantar un nuevo paisaje comunicacional y un nuevo orden comunicacional como ha pregonado el régimen. El sector comunicacional del presente se caracteriza, y lo hemos dicho ya tantas veces, pero volvámoslo a decir, fuerte intervención estatal, hegemonía en el discurso, exclusión de actores políticos y sociales en los medios gubernamentales simplemente porque piensan distinto o son críticos, legislación que limita gravemente la libertad de expresión, la libertad de comunicación y el derecho a la comunicación e información, eliminación de la disidencia comunicacional, cierre de fuentes informativas, límites al acceso de la información pública, generación de mecanismos de censura y autocensura, intimidación y agresión a medios críticos y periodistas, trabas administrativas para la obtención de las divisas requeridas para la compra de insumos como el papel periódico y equipos, convertir a Conatel en un apéndice político del gobierno, cierre y expropiación de medios y de portales digitales de información, judicialización de la censura y un largo etcétera. Lo que hemos vivido en este tramo de la historia comunicacional venezolana es una resignificación del periodismo, sino una resignificación también de las comunicaciones en general. Pero esta resignificación también es similar a la que ha ocurrido en otros sectores de la vida del país, la economía, la educación, los gremios, lo militar, la política en general, la cultura, inclusive el deporte. En ese sentido, recuerdo lo que expresaba mi querido amigo el historiador Elías Pino Iturrieta en un ensayo que aparece publicado en La comunicación bajo asedio, uno de los textos que les mencionaba anteriormente, La Revolución Bolivariana, principio o fin de una época. Decía mi querido Elías, ahora el gobierno está más presente y es más avasallante en la medida que influye en la vida privada y en las actitudes colectivas como pocas veces antes. La ciudadanía está pendiente de las decisiones de la cúpula porque siente que le puede torcer el rumbo, que le puede meter en enredos o que le deparará sorpresas ingratas y desagradables. Tal expectativa no fue común antes o contaba con el alivio de sentir que, si los jefes se pasaban de la raya, bastaba con esperar la terminación de un periodo constitucional para que se volviera a la tranquilidad de vivir sin la presencia de los fiscales ajenos que se habían vuelto próximos. A raíz de la elección inconstitucional de la Asamblea Nacional en diciembre del pasado año, el contexto del país que se nos empieza a dibujar, al menos desde los discursos, es de más concentración de poder y mayores controles sobre la vida de los venezolanos. En conclusión, es ni más ni menos la asfixia de la sociedad. El momento presente
tiene visos de coincidencia con lo que ocurrió en diciembre del 2010. En ese año se impuso desde la Asamblea Nacional, sin contrapeso de la oposición, un conjunto de más de 20 leyes que representaban una ruptura del Estado de Derecho y que desde ese entonces hasta el día de hoy han cambiado la vida social y democrática del país. Las comunicaciones no escaparon a lo que se llamó la Agenda Hegemón. Así, como decíamos anteriormente, se reformó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, extendida desde ese momento al ámbito electrónico, y la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en donde se declara a las telecomunicaciones de servicio e interés público. De esa forma, el presidente de la República tiene la potestad de limitar y establecer restricciones a las transmisiones. Esos cambios cerraron aún más el círculo a una verdadera libertad de comunicación. Igualmente, muchas de las leyes aprobadas en apenas 2 semanas, sin discusión, sin consulta, tuvieron con el correr del tiempo un efecto sobre las comunicaciones libres y plurales y dibujaron, como dijimos antes, un nuevo mapa comunicativo en el país. La Asamblea actual, repetimos, inconstitucional, anunció el 3 de marzo una agenda legislativa que contempla la aprobación de 35 leyes. En esas propuestas de ley, como les dije anteriormente, se habla de una nueva reforma a la Ley de Responsabilidad Social, Radio y Televisión y Medios Electrónicos, de una ley del ciberespacio, de una ley de regulación de las redes sociales y una propuesta de volver a modificar el Código Penal que considere a las comunicaciones. En lo concreto, hoy tenemos la providencia administrativa número 001-2001 para el registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el funcionamiento del terrorismo, que afecta a un buen número de portales digitales que reciben recursos del exterior con el objeto de promover por medios pacíficos los derechos humanos y las libertades. La semana pasada yo participaba en un evento organizado por IPIS y como presidente honorario de IPIS, que no sé lo que hacemos, o lo que yo hago como presidente honorario, pero realmente está haciendo un gran trabajo. Se reunían todos los miembros de la asamblea de IPIS conjuntamente con un conjunto de portales digitales, Efecto Cocuyo, El Pitazo, etc. Y la preocupación es inminente porque muchos de estos portales reciben apoyo financiero desde el exterior. IPIS mismo, espacio público, etc. Y llegaron a la conclusión de que no firmarían el registro que está pidiendo esta providencia administrativa. A partir de ahí, ¿qué va a suceder con estas fundaciones? ¿Qué va a suceder con estos portales digitales? Está también, y lo mencionaba Luisa, el fallo del Tribunal Supremo de Justicia contra el diario El Nacional por replicar un reportaje del diario español ABC en enero del 2015. Ese reportaje expresaba que Diosdado Cabello, para el momento presidente de la Asamblea Nacional, estaba vinculado al negocio del narcotráfico. La demanda fue interpuesta por Cabello conjuntamente al diario Tal Cual también y al portal digital La Patilla. La sentencia obliga a El Nacional a indemnizar al demandante con la cifra de 13.2 millones de dólares, una super cifra, una multicifra millonaria, de verdad. Esto significa, de no pagar, la expropiación de un medio de comunicación tan importante como el diario El Nacional. Luego vendrán con toda seguridad los fallos contra Tal Cual y La Patilla. Y ya para terminar, sirvan, como decía al comienzo, estas líneas breves para recordar que hoy lunes 3 de mayo se celebra en casi todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, promulgada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la única idea de fortalecer la libertad de prensa en el mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista, independiente, es un componente esencial de toda sociedad democrática. Las Naciones Unidas han establecido como tema para este año la información como un bien común. El sentido de unas comunicaciones libres y de una ciudadanía ávida de información se resume en esas palabras. El gobierno de la Venezuela del presente le tiene un profundo miedo a los medios. Es como dice el escritor Arturo Pérez Reverte, miedo del poderoso a perder influencia, miedo a perder el privilegio, miedo a perder la impunidad, miedo a verse enfrentado públicamente a sus contradicciones, a sus manejos, a sus ambiciones, a sus incumplimientos, a sus mentiras, a sus delitos. Miedo, sin ese miedo todo poder se vuelve tiranía.
Y el único medio que el mundo actual posee para mantener a los poderosos a raya, para conservarlos en los márgenes de ese saludable miedo, es una prensa libre, una prensa lúcida, una prensa inteligente, culta, eficaz, independiente. Sin contrapoder, la libertad, la democracia, la decencia son imposibles. De verdad, yo siento, se los digo, que el acoso es excesivo. Ya es casi, como decía en una oportunidad, creo que hace 15 días, es un acoso realmente delirante. Por eso el asalto ya es inminente. La pregunta es, ¿qué más les queda a este proceso político que asaltar? Ni más ni menos los pocos requisitos que quedan de información todavía en la Venezuela del presente. Gracias, gracias León, gracias Gustavo, Luisa, Andrés y a la producción de Medianálisis por poder seguir discutiendo estos temas, y todavía no sabemos hasta cuándo, pero mientras lo podamos hacer, lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos ya algunas preguntas y de verdad me gustaría levantar la de José Alexander Piñango. Él nos escribe desde el periódico de Monagas. Él señala que en Monagas dejaron de circular 3 medios impresos al tiempo que el COVID-19 tocó Venezuela, al igual que en otros estados. Y él pregunta a los panelistas si consideran que la llegada del COVID es la causa por la cual ya no hay prensa en papel en esas regiones, y si ustedes creen que regresará la prensa a esas regiones, estos 3 medios, una vez cese la pandemia. De pronto la profesora Luisa, que estaba abordando un poco la temática, quisiera intervenir. Sí, León, gracias. Voy a encender la cámara, pero me avisas si hay fallas de sonido y la apago de inmediato. Perfecto. Fíjense, la pandemia tal vez agudizó la situación, la crisis de los medios, en particular de los medios impresos, pero realmente desde el momento mismo en que entra en vigencia el control cambiario en el año 2003, comienzan a aplicarse distintas acciones que derivaron en impedimentos para la importación del papel periódico, hasta el momento en el que se aprueba una lista de bienes prioritarios a los que se les iban a otorgar dólares preferenciales a través de Cadivi, y en esa lista se retira el papel periódico y el papel para imprimir libros. Entonces hablamos de que hay una cantidad de hechos que fueron incidiendo en que los medios dejaran de poder circular en formato impreso, pero además las distintas presiones judiciales, como por ejemplo lo que está ocurriendo ahorita con el Diario Nacional. Recordamos en un momento una acción parecida contra el diario Tal Cual, que ellos de hecho tuvieron que hacer una recolección de fondos para poder pagar la indemnización a la que les obligaron en ese momento. Entonces son amenazas por la vía judicial, amenazas por la vía administrativa, por ejemplo, vinculadas con pago de impuestos, y otro tipo de amenazas como intimidación y censura. Amenazas que son silenciosas y que son indirectas, porque, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita con el Nacional es una indemnización, es una medida económica que ellos podrían decir, los que iniciaron esta acción, que ellos no están censurando. Pero el hecho es que con una medida de tanto impacto económico están apostando al cierre de medio, a que el medio se declare en quiebra y que sencillamente no pueda continuar. Entonces son diversas las causas, y hay otra que es silenciosa y que ha sido muy difícil estudiar, que es el tema de los anunciantes. Las presiones que se ejercen sobre los anunciantes para que no lleven su pauta publicitaria a determinados medios de comunicación considerados críticos por el gobierno. Entonces, cuando hay presión sobre los anunciantes y cuando hay presión sobre los anunciantes y ellos no colocan su pauta de manera plural en los distintos medios de comunicación, generan también una lesión económica a los medios impresos, que fundamentalmente viven del pago que hacen los anunciantes. Entonces son varias las causas, y obviamente la situación de la pandemia agudizó
esta crisis. Muy bien, profesora. Sí, déjame, Adelante, León, profesor. sí, Adelante, profesor. un poco en la línea de lo que plantea Luisa. Evidentemente, la presencia del COVID, del virus, lo que hizo fue agravar todavía mucho más los límites que se le habían impuesto a los medios impresos a partir del año 2003 con el control cambiario. Uno pudiera decir desde una perspectiva política que la presencia del virus le favoreció al gobierno nacional porque eso terminó, ¿verdad? Terminó de alguna manera de ir suprimiendo o que salieran de circulación muchos importantes periódicos. Pero recordemos que apenas se da el proceso cambiario, ya Andrés lo refería, se crea el complejo Alfredo Maneiro, donde todos los periódicos tenían que pasar o tienen que pasar por ese filtro para obtener las divisas que requieren para la compra de papel periódico, y no solamente para la compra de papel periódico, sino también de insumos para la impresión. Periódicos tan importantes en el centro occidente como el Carabobeño tuvo que salir de circulación. Se mantuvo en un primer momento con una edición semanal, pero de muy pocas páginas, y finalmente tuvo que salir por la cantidad de obstáculos que se le ponían para obtener las divisas necesarias para la compra de ese papel. Y luego también periódicos como El Impulso, y luego lo que mencionaba Luisa, en el caso del Nacional o en su momento el caso de Tal Cual. Sin embargo, lo que sí llama la atención, que periódicos como El Universal sigue saliendo en edición impresa. Y recordemos que en su momento hubo una venta de este importante periódico a unos supuestos propietarios o accionistas, vaya usted a saber, o testaferros, pero que nadie tiene muy en claro quiénes son realmente los verdaderos dueños del Universal, y el Universal sí obtiene el papel requerido, poco, pero lo sigue obteniendo para salir, ¿verdad?, en edición impresa. Recordemos también el diario Últimas Noticias, que también fue comprado por un sector afecto al gobierno, y él sigue saliendo en edición impresa. Es decir, que lo decía muy bien y lo expresaba muy bien mi querida Luisa, es decir, el COVID lo que hizo fue agravar todavía mucho más el tema, y lo que le vino realmente muy bien al gobierno nacional. Perfecto. Tenemos varias preguntas en el tapete. Tenemos preguntas de María Alejandra Riego, Génesis Carrero, entre otras. María Alejandra Riego pregunta, ella comenta primero que las empresas familiares como el Carabobeño y el propio Nacional se han mantenido a pesar del cierre de suministro de papel. Yo debo comentar que en lo personal estuve en el Carabobeño, y de ser un edificio vibrante, lleno de gente, conseguí solo unas 5 personas en un piso que llevaban la versión digital. Así que no es tan cierto que se mantiene como lo fue. Pero debo comentar que sí subsiste. Ella pregunta que si ustedes consideran que los mecanismos judiciales actuales permiten algún camino de salida. Adelante, profesor. Yo dejo de lado mi optimismo olímpico, y yo creo que no. Yo creo que las cosas que se están dibujando en el panorama, y lo han dicho muy, muy claro, por eso yo lo expresaba en mi exposición. El momento actual, salvando las distancias, se parece muchísimo al año 2010. Yo decía que en el año 2010, ya a punto de finalizar el periodo de esa Asamblea Nacional sin contrapeso del sector opositor, aprobaron 22 leyes en apenas 2 semanas, sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de discusión. Y en esas 22 leyes hay un conjunto de leyes, algunas se reforman y otras aparecen donde tocan directamente a los medios de comunicación social. En nuestra revista Comunicación, en ese momento, y dedicamos un número al tema. Fíjense, a ver si lo... dedicamos
número al tema. No, cuando uno busca una cosa nunca la consigue, eso suele ocurrir. Dedicamos un número completo al tema donde vamos analizando algunas de las leyes que se aprobaron en aquel momento y que tocan directamente e indirectamente en algunos casos al tema de los medios de comunicación social. En aquel momento, la aprobación de esas 22 leyes, muchas de ellas que fueron negadas en el proceso de reforma constitucional sometido a referéndum, ¿verdad?, se aprobaron en ese momento. Y eso cambió el panorama político del país. Yo creo que en este momento, con esto que se está promoviendo desde la Asamblea Nacional, cambia inmediatamente, de manera muy significativa, el panorama político que vamos a empezar a vivir de aquí en adelante. Imagínense por un momento, y creo que eso viene lo que implica el control, la regulación del mundo de las redes sociales, donde las redes sociales en algunos casos de manera muy eficiente se han convertido en una válvula, de escape para la ciudadanía, inclusive para los intelectuales, inclusive para periodistas, para poder generar ciertos y determinados mecanismos de información. Y eso ya se ha dicho, hay que regularlo, hay que controlarlo, porque por allí se les está escapando evidentemente mucha e importante información o flujos importantes de información. Esto que está ocurriendo a raíz del acoso sexual que proviene del mundo cultural, musical, etcétera, la campaña de tweets anónimo frente a periodistas de comprobada decencia, de comprobado profesionalismo como César Batti del Pitazo o Víctor Amaya, es decir, ellos han encontrado por allí también una válvula muy significativa para empezar a atacar a aquellos sectores y a aquellos periodistas que les son realmente incómodos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va. Yo creo que el acoso, o como yo digo, el asalto ya es inminente y dependerá de la ciudadanía, eso que mal llaman la sociedad civil, que ofrezca algún tipo de resistencia. Si no, bajemos la persiana, aquí no hay más nada que hacer. Claro, muy bien. La profesora Luisa es experta en materia de cómo se ha realizado una especie de mordaza estructurada. La profesora, si tiene buena conexión, me gustaría que comentara un poquito sobre el punto, pero a la par, profesora, le invito a responder en paralelo lo que nos pregunta la joven Génesis Carrero Soto. Ella pregunta si hay algún esfuerzo que crean se deba hacer desde medios y periodistas para aportar a la lucha por la libertad de prensa en Venezuela. Entonces, bueno, los dejo con alguien que ha hecho cátedra sobre todos los artilugios, artificios, medidas, sentencias, legislaciones, legítimas o no, que ha habido para generar una mordaza estructurada, y también que seguro conoce sobre cómo es la lucha que debemos emprender de los medios y periodistas. Adelante, profe. Gracias, León. Fíjate, el profesor Marcelino hablaba de algo bien importante y tiene que ver con la intimidación cuando se criminaliza a personas, y escuchándolo al profe que fue mi gran maestro, que es mi gran maestro, recordaba el trabajo por Montanel, que hablaba sobre el asesinato de la reputación, una estrategia que usan los gobiernos no democráticos para tratar de neutralizar a las personas incómodas que son consideradas críticas. No basta otro tipo de acciones económicas, otro tipo de acciones judiciales, apel al uso de recursos donde hay escarnio público, donde sacamos a la luz información privada, información de llamadas de correspondencia electrónica. Profe, disculpe, se le va el audio. Si quiere, por favor, cierre la cámara para que los estudiantes puedan escucharla mejor. Disculpe la molestia. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, me escucho. Voy a apagar la cámara para que se oiga mejor.
Sí, recordaba a Carlos Alberto Montaner, que ha hecho, bueno, de origen cubano y que actualmente reside en Estados Unidos, ha escrito con otro grupo de personas varias publicaciones sobre el asesinato de la reputación, que hablan de los mecanismos que tienen gobiernos no democráticos para presionar a quienes consideran críticos, a quienes consideran enemigos, a través de la vía de exponer al escarnio público, de dañar la dignidad, la honra, la reputación de las personas, sacando, por ejemplo, información que corresponde a la vida privada o criminalizando. Y vemos cómo los medios financiados con dinero público, como Venezolana de Televisión, se usan permanentemente para descalificar, no solo profesionalmente, sino en el ámbito personal, a académicos, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a dirigentes políticos opositores. Entonces esa es otra de las vías perversas que usan para tratar de silenciar, como aniquilar, entre comillas, moralmente a las personas, para afectarlas tanto, para dañar su dignidad, de tal manera que se quiebren y decidan autocensurarse. Entonces esta es otra de las vías macabras que se usan. Pero en relación con el tema del marco normativo, fíjate que el Tribunal Supremo de Justicia pues ha venido desarrollando una jurisprudencia muy contraria a la Constitución Nacional, a pesar de que la Constitución debe ser la base referente. Recuerdo en este momento la sentencia que fue famosa en su momento, 1013, que le prohibía a los periodistas ejercer el derecho a la réplica y a la rectificación, porque ellos ya tienen espacios dentro de sus propios medios. Entonces, fíjate cómo hay una vía de silenciar por la vía judicial a través de sentencias, y esta sentencia se dio, recordemos, a propósito de una solicitud de derecho a réplica que hicieron al fallecido presidente Hugo Chávez, que hizo Elías Santana, por una mención que hizo el presidente Hugo Chávez en su programa Los Presidentes. Y por supuesto les fue negado este derecho a réplica a pesar de que está en la Constitución. Esto me sirve para enlazar con la siguiente idea, y es que las leyes de desacato, esas leyes que establecen penas por difamación, injuria, vilipendio, afectan al ciudadano común, pero cuando es un funcionario público el que ha ejercido un acto que se pueda considerar difamatorio contra un ciudadano común, no hay ninguna garantía de que la persona siquiera pueda solicitar el derecho a réplica. Allí vemos entonces una muestra de una inequidad importante entre la ley. Y otra cosa que está ocurriendo, además de las leyes, de las reformas, ahorita se está planteando una reforma de la ley de responsabilidad social, el profesor Marcelino hablaba de esto, pero es una figura que se ha utilizado, que se llama las providencias administrativas, que son una figura que realmente en el ámbito jurídico no tiene un rango de ley, pero se usa para aplicar restricciones, para aplicar imposiciones sin necesidad de tener que pasar por el largo proceso que implica la creación, la elaboración de una ley. Entonces vemos cómo permanentemente, por ejemplo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones emite providencias administrativas a través de la cual establece mecanismos de censura. Y vemos cómo justamente a través de la figura de una providencia administrativa que mencionaba el profesor Marcelino Gival, se pretende obligar a las organizaciones de la sociedad civil a inscribirse en un registro para hacer seguimiento a organizaciones vinculadas con terrorismo. Y vemos cómo aquí la intencionalidad, la racionalidad es tratar de buscar un mecanismo para silenciar el accionar de las organizaciones de la sociedad civil. Sobre lo que preguntaba Génesis, yo recuerdo siempre las sabias palabras de otro gran maestro, que es Javier Darío Restrepo, maestro de ética periodística de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que lamentablemente falleció en 2019. Él decía que para el periodista la ética es un no a la resignación, a no resignarnos. Y hemos visto cómo en medio de la crisis, en medio de la agudización de la persecución, en medio de ese mecanismo que explicaba el profesor Marcelino de compras de medios de comunicación privados por empresarios y capitales vinculados al gobierno nacional, hubo cambios drásticos en la política editorial de estos medios de comunicación, de grandes medios muy consolidados, y comenzaron a ser apéndices del aparato propagandístico del Estado. Y vemos cómo muchos medios cerraron sus unidades de investigación, empezaron a despedir a los periodistas que realizaban investigación, y esta crisis tan importante derivó en que muchos periodistas
de gran solvencia, de gran solidez profesional, decidieran emprender y crear sus propios medios de comunicación digitales, en el cual contaron con mecanismos como el crowdfunding, el apoyo de los ciudadanos, el apoyo de los lectores, y con muy pocos recursos se crearon y se consolidaron medios de comunicación que ahorita están haciendo una tarea maravillosa y muy importante, develando investigaciones de largo aliento y permitiendo que la sociedad venezolana pueda estar informada. Entonces creo que esa es una de las vías, ¿sí? Y las alianzas con medios internacionales, las investigaciones transnacionales, las alianzas entre medios regionales y medios nacionales, son algunas de las herramientas con las que podemos contar los periodistas para seguir cumpliendo nuestro trabajo informativo. Muy bien. Ya por razones de tiempo debemos ir cerrando. Quiero centralizar algunas dudas y elevar un comentario que nos llega por Miriam Rodríguez. Si mal no me equivoco, ella dice que en su ejercicio profesional en el 87, cuando trabajaba en el Diario del Caribe, se aplicó una medida de censura por una nota periodística porque reseñó un acto de corrupción de fondos en ese momento por el gobernador de la entidad, señor Mores Rodríguez. Sí, censura había antes, algunos episodios se generaron, pero tal vez nunca hubo tanta persecución y asedio contra el ejercicio periodístico como en estos últimos años. Yo de todas maneras les recomiendo en ese sentido revisar un poco los contrastes reseñados en los libros que mencionó el profesor Marcelino Bisbal. Y quería hacerle esta pregunta, profesor Marcelino, ya que la profesora Luisa nos ofrecía su visión sobre la pregunta de Génesis. Varios colegas, profesores y alumnos consultan sobre qué pasará con el periodismo independiente con este ataque que usted comenta, profesor, a la prensa y al periodismo. Ellos están severamente angustiados y se preguntan qué va a pasar con las escuelas de periodismo, qué va a pasar con el ejercicio, y me gustaría que usted cerrara la reflexión un poco aludiendo a esa relación que usted ha comentado sobre democracia y libertad de prensa, y un poco, sin ser futurólogo, ¿cuál es su visión, profesor Marcelino, sobre el futuro de las escuelas de periodismo y el periodismo como profesor en la Venezuela del futuro? ¿Qué nos depara? De repente, no sé si podrá darnos una breve disertación para cerrar. Muchas gracias. Mira, sí, gracias, León. Mira, yo no tengo una bola de cristal de lo que puede suceder o ocurrir en el tiempo. Lo que sí puedo decir es que el acoso es cada vez mayor. Y ese acoso y ese asalto que yo llamo no se da solamente en el mundo de las comunicaciones, en el mundo del periodismo, frente a la libertad de expresión, la libertad de comunicación y el derecho a la información. Ese acoso se viene dando en el mundo de la economía. Los sectores productivos estaban cada vez más cercados. Ese acoso se da en el mundo de la educación. La pregunta que uno podría hacerse, ¿qué va a pasar el día de mañana con universidades privadas que están intentando hacer algunas cosas importantes en el país, como la Universidad Católica Andrés Bello o la Universidad Metropolitana, por mencionar solamente dos de ellas que tenemos aquí en la ciudad de Caracas? Pero ya sabemos que ese acoso ha llegado a las universidades públicas más importantes del país. Tenemos el caso de la Universidad Central de Venezuela, de donde venimos y hicimos vida durante 26 años, en mi caso, donde en este momento Luisa pues sigue haciendo vida en el Instituto de Investigaciones de la Comunicación en el ININCO. Entrar hoy a la Universidad Central de Venezuela da muchísimo, pero muchísima tristeza, muchísimo dolor, y el gobierno le ha ido reduciendo los presupuestos de manera muy significativa. Por ejemplo, ese acoso en las universidades públicas también ha llegado al tema de los salarios de nuestros profesores. Por ejemplo, yo soy profesor titular de esa universidad, tuve un ejercicio durante 26 años y mi salario como profesor titular, que es el máximo escalafón universitario, hasta el mes de diciembre era de $8.45
centavo. Entonces, la pregunta es cómo pueden las universidades públicas, como en el caso de la Central o la Universidad de Carabobo o la Universidad de Oriente, que ahora le han puesto un protector porque pareciera que no se estaba comportando bien, es decir, el acoso es total. Y ese acoso va a ocurrir o puede ocurrir en otros sectores de la vida pública del país y lo estamos viendo. Fíjense unas declaraciones que hizo la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la inefable, de verdad, inefable Iris Valera, donde dijo que, bueno, que había que ella proponía o lanzaba la peregrina idea de que aquellas residencias que estuvieran vacías, porque la gente, sus habitantes, sus dueños viajaron al exterior, etcétera, y simplemente cerraron su vivienda, tendrían que pasar a manos de aquellos que las necesitan. Es decir, eso se va apuntando poco a poco. ¿Se llegará hasta allí? Yo no lo sé, no tengo una bola de cristal. Lo que sí puedo decir es que el mecanismo de resistencia no puede ser solamente de los periodistas, no puede ser solamente de los comunicadores sociales, tiene que ser de la sociedad en pleno. Hoy fíjense, hoy las más importantes encuestadoras del país nos dicen que solamente el 12.6% cree en un proceso electoral. Solamente el 13%, 12.6% redondeando, dicen que la vía electoral es la salida del país, solamente el 13%. Y el resto sigue apostando a la intervención de una fuerza extranjera, de una cosa que no va a ocurrir. Entonces, vemos cómo la opinión pública hoy está tan inerte, tan desesperanzada, que evidentemente cualquier asalto sin ningún tipo de resistencia se puede dar. Entonces, creo que la única manera de verdad es ejercer resistencia, crear mecanismos de organización de la sociedad en todos los ámbitos de la vida. Alguien podrá decir, profesor, pero usted está haciendo un planteamiento eminentemente político. Sí, sí lo hago sin ningún temor, eminentemente político. La única manera de salir de todo esto es que la ciudadanía tome conciencia, y creo que la tiene, y que pierda el miedo y que realmente se organice y genere mecanismos de presión junto con los pocos partidos políticos que nos quedan, con los gremios como los periodistas, los sindicatos de otras esferas de la vida del país, se organicen y podamos generar mecanismos de presión. De lo contrario, esto sigue avanzando a paso de hegemón, de verdad, lo siento así. Muchísimas gracias, profesores. Muchísimas gracias a Alexander Medina, a Miriam Díaz, a Jonathan Vilera, a todos los alumnos que han formulado preguntas. Y de verdad, como lo dice el profesor, de todas maneras, es bueno cerrar de pronto con la reflexión deontológica. El propio Código de Ética del Periodista Venezolano establece que el periodista debe defender la libertad de expresión. Es uno de los deberes del periodista también, y de pronto en medio de esta diatriba en la que nos encontramos entre una mordaza estructurada y cómo evadirla y una maquinaria hegemónica de manipulación, tenemos que escoger el camino espinado, y caminarlo puede costarnos algunos trozos de ropa y de maltratos en el camino, pero ese es nuestro deber. El deber sigue siendo defender la libertad de comunicación así llamada por el profesor Antonio Pascual. Me despido y nos despedimos de verdad dándoles muchas gracias del Centro de Investigación de la Comunicación del UCAP, desde Medianálisis. Gracias al equipo de producción de Medianálisis por habernos permitido este contacto con ustedes. Gracias al profesor Andrés Cañizales, director de Medianálisis, a la profesora Luisa Torrialba, investigadora del ININCO, profesora del UCB, al profesor Marcelino Bisbal, investigador, periodista, profesor y editor de la dirección que lleva actualmente de AB Ediciones, pujante esta editorial en medio de esta crisis severa, y desde allí también le invitamos a que sigan sus títulos. Hay algunos títulos muy buenos en materia de libertad de expresión. Aquí comentaba Miriam Díaz algunos intríngulis sobre lo que había sido hecho de censura en el pasado. Sí, hubo hechos de censura en el pasado, pero sí ha habido una evolución hacia el deterioro del ejercicio, y allí les recomiendo un libro que editó recientemente la editorial AB Ediciones, que se llama
hablan los periodistas, donde se refleja un poco qué opinan los periodistas de vieja data y de nueva data sobre lo que ha sido el ejercicio del periodismo. Y a pesar de que en un momento determinado había censura, no había miedo, por ejemplo, para mostrar el carnet en la calle. El periodista era respetado en la calle y ahora carga el carnet con temor a ser agredido, a ser golpeado, a ser detenido, a ser llevado en una moto, a que sean violadas todos sus derechos fundamentales como hombre, como periodista y como persona. Entonces, bueno, muchísimas gracias, profesores. ¿Algún comentario final que quieran hacer los profesores Bisbal, la profesora Torrealba? Adelante y con eso cerramos. Muchas gracias. Sí, perdón, Luisa, dale, Luisa. Sí, agradecerles al profesor Gustavo, a mi querido profesor Marcelino, al profesor León, todos muy queridos, muy apreciados, al profesor Andrés, por esta invitación, por esta oportunidad y reiterar la idea que ha expuesto la UNESCO como tema central, información por el bien común. En la medida en que estemos bien informados, podemos tomar mejores decisiones como ciudadanos y podemos apostar por el bien común y construir una auténtica democracia. Y como lo decía en mi intervención, una sociedad bien informada puede garantizar su derecho a la integridad, a la vida y a la salud, que son fundamentales en esta situación de pandemia. No nos resignemos y sigamos trabajando en función de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la información. Gracias. Sí, quisiera de verdad, en primer lugar, agradecer al equipo de Medianálisis por esta iniciativa. Yo creo que lo que está haciendo Medianálisis y otras instituciones que mencionaba anteriormente es lo que hay que seguir haciendo a pesar de todos los obstáculos y a pesar de todas las trabas que se van imponiendo en el camino, inclusive a pesar de la violencia, a pesar de la fuerza. Yo creo que hay que seguirlo haciendo. Saludar a mi querida amiga, discípula, Luisa. Uno siente que ha crecido, no solamente físicamente, sino también intelectualmente, de verdad que sí. Saludar a mi querido Gustavo, a León, que nos vemos demasiado a menudo, pero saludos, León, y saludos a todo el equipo. Yo lo único que puedo decir, un poco en la línea de lo que planteaba Luisa, yo creo que hay que seguir haciendo cosas. Yo creo que hay que seguir trabajando y haciendo lo que sabemos hacer. Y que la única salida que tenemos hoy, la sociedad, los venezolanos, yo insisto en esto y ya ha sido más que repetido, es una salida pacífica, es una salida democrática y es una salida constitucional. No podemos esperar que nadie que venga de afuera, ni un Mesías que nos venga a ayudar, ni José Gregorio Hernández, que fue beatificado el 1 de mayo. La salida va a depender de cada uno de nosotros, de los venezolanos, y de hacer las cosas que tenemos que hacer. Y eso implica riesgos, eso implica contratiempos, pero a pesar de todo eso hay que seguirlo haciendo. No voy a mencionar ejemplos en la historia más reciente de América Latina, por ejemplo, el caso chileno en su momento, etcétera, etcétera. Sí es posible si nos organizamos, si es posible si nos unimos, si es posible trabajar en conjunto y, repito, la salida va a ser pacífica, constitucional y democrática. No esperemos de ninguna manera que alguien de afuera nos venga a salvar de todo este mare magnum en el que estamos envueltos. De verdad, gracias a todos por escucharlo y gracias a todos los 27 o 28 participantes que han estado escuchando, pues, estas ideas que, repito, las hemos dicho ya tantas veces que ya uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Pero bueno, es bueno seguir insistiendo, de verdad que sí. Muchísimas gracias al Centro de Investigación de la Comunicación y a Medianálisis por esta oportunidad y estamos en contacto. Vamos a darles gracias a todos los asistentes también por sus excelentes preguntas y damos por concluida el evento. Muchas gracias, profesores. Hasta luego. Hasta luego, cariños a todos.